¿Cómo están? Alfredo González. Soy una persona que tartamudea y que tengo la misión de ayudar a más personas a superar su tartamudez, pero también a convivir mejor con nuestra tartamudez. Algunas personas, la mayoría ya saben, yo comencé a tartamudear a los 6 años por el sonido de la doble R. No podía decir el sonido. Fui a terapias de lenguaje, fui a psicólogos infantiles y la verdad es que esta condición de la tartamudez en mi vida marcó cómo me desempeñaba en cualquier situación. La tartamudez afecta nuestra comunicación y nuestra comunicación es nuestra personalidad social. Me encanta esta frase. Nuestra comunicación es nuestra identidad social. Es cómo nos percibe el mundo. El ser humano somos una especie relacional. Le damos sentido a quiénes somos a través de nuestra experiencia con otros. Y entonces, para las personas que tartamudeamos, interactuar en sociedad se nos hace un desafío constante. Una persona puede hablar entre 3,000, 4,000, hasta 8,000 palabras en un día. Mis situaciones de habla las medía todo el tiempo en función de qué sonidos eran difíciles, qué sonidos no iba a poder decir, y era muy cauteloso. Los que tienen tartamudez o los que tienen una característica de pánico, de fobia, porque eso se traduce en la tartamudez. Es una fobia de equivocarte al hablar. Es un pánico continuo de qué estará pensando mi oyente, en qué me afectará en mi vida esto de la tartamudez. Y entonces, si no podemos sentirnos con confianza, con comodidad, difícilmente vamos a poder interactuar de una forma que sea conveniente para nuestros objetivos. Yo, Alfredo González, 2013, andaba por la vida a mis 26 años sin recursos, evadiendo las situaciones de hablar, sintiendo estrés todo el tiempo, todo el día. Trabajaba como responsable en un negocio que empecé con mis hermanos. Era un comedor industrial y desde estar en la caja cobrando era para mí un tema porque los números no tienen sinónimos. Entonces, ¿cómo puedes estar tú jugando con los sinónimos? Generalmente cambiaba los precios, pero nunca cobraba de más porque me sentía mal de yo no decir un número, cómo se lo iba a cargar. Entonces, cobraba de menos y yo pagaba. En fin, tu comunicación es tu personalidad con el mundo. Nuestra tartamudez, la tartamudez afecta aproximadamente al 1% de la gente. Es más común en hombres que en mujeres y nos afecta en cómo estamos relacionándonos en lo personal, en lo profesional. Estadísticamente, las personas que tartamudean en entrevistas de trabajo tienen una tasa de rechazo mucho más alta. ¿Por qué? Porque es una situación clave en si eres competente o no. De hecho, y esto lo hemos ido aprendiendo en el transcurso de años de enseñarle a personas, de ayudar a niños. Hay ciertas profesiones por requisito no permiten contratación de disfluencia o tartamudez. Un ejemplo son los pilotos. Los pilotos en su selección deben de tener algo de poder hablar fluido. Y esto sí es importante porque imaginemos que estás en una situación crítica y el piloto tiene que dar un anuncio o tiene que pedir algún tipo de ayuda y que no pueda articular con fluidez, sí puede ser peligroso para todos los pasajeros y la tripulación. Hoy quiero reforzar el tema de que nuestra personalidad social es nuestra comunicación y que nuestra comunicación la podemos desarrollar con herramientas y con técnicas. Los invito a nuestro entrenamiento, a nuestro workshop, donde vamos a trabajar muy puntualmente
ejercicios, dinámicas que les van a ayudar a poder hacer ajustes importantes. Nuestra incomodidad en situaciones de estrés, hablando en público o exponiéndonos, esas sensaciones de no sentirme listo, no sentirme suficiente, se pueden ir mejorando. No se mejoran nada más porque sí, no se mejoran haciendo oración, se mejoran a través de ejercicios, de práctica, de tener situaciones de prueba. Es por eso que en este taller vamos a acompañar con ciertos ejercicios que te van a ayudar a identificar, número uno, cuáles son estas situaciones críticas, estas situaciones de vulnerabilidad, para ir desarrollando tu propia estrategia de éxito. Cuando hablamos de los comportamientos caóticos de alguien que tartamudea, es tensión, es esfuerzo, es congelamiento, pero todo esto que nos sucede de los bloqueos, contorsiones, manerismos, tics, es la superficie. No son las causas de la tartamudez. Eso es nada más el síntoma. Es importante que podamos ir haciendo conciencia de qué sucede internamente en nosotros. Cómo es que manejamos ese miedo que se traduce en pánico. Porque en estados de pánico, nuestras opciones son muy cortas. Tenemos pocas opciones. Y algo interesante es que podemos, en esas situaciones de estrés, responder de forma diferente. Tengo una duda que a lo mejor es muy básica, amigo, pero me gustaría planteártela. A ver. ¿Cuál es la diferencia o qué tan similar es, o sea, literalmente, trabarse al hablar versus ser tartamudear? ¿Es igual, es diferente? O sea, si yo de repente me trabo, ¿tengo un grado de tartamudez o la tartamudez es ya un trastorno? O sea, ¿cómo es eso? Marco, esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo sé si es que tengo tartamudez o si me trabo algunas veces cuando hablo, cuando me pongo nervioso? 75% de la gente de la población del mundo tiene incomodidad de hablar en público. 75% de la gente. Y parte de lo que nos sucede en esta incomodidad de estar expuestos o vulnerables es tener titubeos o trabarse. Es un mecanismo de respuesta normal, o sea, le sucede a mucha gente. Es por eso, si vemos, no sé, que alguien entrevistan así en la calle de televisión que lo agarran movido, puede tener una respuesta de bloqueos o trabarse. La tartamudez ya es una característica que tiene que tener diferentes factores que se asocian a la experiencia de alguien disfluente. ¿Qué es lo que sucede, Marco? No es lo mismo. Número uno, estadísticamente, el 90% de las personas que tartamudean comienzan a tartamudear en una etapa muy joven, casi cuando estamos comenzando a hablar, 4, 5, 6 años. Se manifiesta como una tartamudez primaria. Cuando hay titubeos, hay repetición, esto viene siendo algo fisiológico. Entonces, los titubeos, las trabas, suceden fisiológicamente en una persona. Un niño de 6 años que está comenzando a tartamudear no lo hace intencional. Hay un mecanismo, nuestra habla es un mecanismo bastante interesante, bastante complejo. Generalmente las personas no piensan en esto porque es una característica que le sale bien a la mayoría. Al 99% de la gente le sale bien, no tienen que pensar en qué van a decir para que les salga fluido. Pero existe la característica de la tartamudez primaria, que son repeticiones, esfuerzos, titubeos, congelamientos, y después en la experiencia de esta persona se va desarrollando algo que es una conciencia de la tartamudez. Entonces, se imaginan un niño que se empieza a trabar, no se da cuenta, se traba y se da cuenta por alguna variable.
Pueden ser maestros, pueden ser profesores, pueden ser el mismo. Mira, quise decir mi nombre. Al. Y ahora cada vez que voy a decir mi nombre, me trabo. Entonces, se requieren ciertas evidencias para desarrollar una tartamudez secundaria, que es cuando la persona ya es consciente de que tiene una dificultad, consciente de que bajo presión se aumenta, y entonces esa conciencia, esa sobresensibilidad que le llamamos nosotros, te haces sobresensible, estás completamente consciente, estás alerta, estás todo el tiempo pensando qué voy a decir, dónde me voy a trabar, y esto desarrolla una tartamudez secundaria, que ya hay mecanismos de cautela antes de las situaciones. Entonces ya hay como una actitud cautelosa a las situaciones de hablar. Enfrento la situación, pero ya sé que me trabo, ya sé que estas palabras no me salen, ya sé que no puedo hablar en público. Entonces mi actitud antes ya está condicionada, ya está afectada. Esto me afecta obviamente en mi autoestima, porque si no he podido hablar, si mi personalidad social es negativa, además que estamos en una cultura de mucho bullying. Sí. Y entonces se hacen ciertas emociones características de alguien que tiene tartamudez, que puede ser vergüenza, mucha vergüenza, mucho miedo. Tú estás hablando de vergüenza, de que no quiero, o sea, si voy a hablar con una niña, si tengo 16 años, pues no quiero llegar y porque automáticamente es mecanismo de rechazo. Entonces, vergüenza, culpa, hay mucho miedo que se transforma en pánico. No es un miedo que hay, no es pánico, se te borran las ideas, taquicardia, ataques literalmente de pánico, donde todo se te nubla, no tienes claridad de qué estás diciendo, quién eres, no tienes formulación de conceptos, estás desnudo. Y eso se traduce también en algo que llamamos autoodio. Este es un concepto muy fuerte. Autoodio, cuando lo presentamos ante los padres de familia o ante los mismos participantes de la comunidad de personas que tartamudeamos, simplemente para mí fue muy impactante reconocer que yo experimentaba autoodio. ¿Por qué? Porque quería desenvolverme de una manera, quería hablar de una manera, y no era alguien más que me limitaba, era yo mismo. O sea, bueno, mi respuesta inconsciente, mis patrones, mi fisiología, pero al final del día yo hacía una comunicación ineficiente. Entonces es impactante la cantidad de personas que sufren por conceptos, ideas de suicidio, intentos de suicidio. Así que si conoces a alguien con tartamudez, es importante ir ampliando el panorama de qué es, cómo podemos ayudarle con tartamudez, y también entender que es mucho más complejo que nada más no decir sonidos o hacer un esfuerzo para hablar. Es algo que puede ser condicionante e discapacitante en muchas situaciones. Oye, otra duda es, ¿dirías que la tartamudez entonces es primero mental? No, la tartamudez viene siendo algo primero físico, y ya después se va distorsionando en algo psicológico y mental. Hay una película, me imagino que la has visto, muy buena, cuando menos me gusta mucho, El discurso del rey. Y hablan de esta figura pública que eventualmente tiene que tomar el mandato del pueblo, pero se siente muy nervioso por su inhabilidad para poder hablar en público, ¿verdad? Y conoce a no sé si es un doctor o terapeuta, a través de varios ejercicios lo ayuda. No sé qué tan similar sea luego esa experiencia. Sí, es muy importante esta referencia, porque él fue una figura pública, él fue rey de Inglaterra. Jorge
VI, me parece que es. Él es padre de la difunta reina Elizabeth. Órale. Entonces, sí, la reina Elizabeth era muy consciente de la característica de la tartamudez. De hecho, por ahí, entre el repertorio de esta comunidad de personas que tartamudeamos, hay personas que contactaron a la reina Elizabeth y que ella les contestó desde el palacio de la realeza: te felicito por estar trabajando con esta característica. En fin, Jorge estaba muy condicionado, se ve en la película El discurso del rey, y lo podemos ver como un adulto. Él ya era un adulto con 2 hijas, le dificultaba leerle cuentos a sus hijas y con una carga, en ese momento era príncipe. Sí. Y cuando asumió el liderazgo como rey de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, se ve en la película como esta figura del terapeuta, que ha evolucionado mucho este tipo de enfoques o de tratamientos. Sin embargo, este terapeuta no era alguien con tartamudez. Entonces, vivir la experiencia de la tartamudez, tener una comunidad de personas que lo viven, que lo vivimos todos los días, porque esto no se cura. Sin duda pudo haber sido una experiencia muy valiosa para Jorge en ese recorrido que fue como rey de Inglaterra. Y dentro de otros personajes de la historia que se pueden destacar con tartamudez, tenemos a Demóstenes, que fue un orador muy importante de la antigua Grecia, que él, para mejorar su tartamudez o su disfluencia, utilizaba, dicen, piedras en la boca y que gritaba al mar para sacar las palabras. Pero tienes a Darwin, Charles Darwin también tartamudeó, Winston Churchill, algunos creen que Albert Einstein, el personaje de la película Código Enigma, sí, el inventor de las computadoras, él también tuvo tartamudez. Wow. También tienes a la figura de el primer director de la CIA. Hay también una película de él. En este momento no recuerdo su nombre, pero él también tuvo tartamudez. En fin, el 1% de la población. Así que si eres alguien que tiene tartamudez, nosotros vamos a tener este workshop, este taller. Va a estar muy nutrido, completamente gratuito, para que puedas tú familiarizarte con recursos, con información, y que podamos estar un poquito más preparados para enfrentar el mundo. Nuestra comunicación es nuestra personalidad social.